Madrid, 22 de septiembre de 1963. Un joven de 20 años yace inmóvil en una cama de hospital. Los médicos acaban de pronunciar las palabras que cambiarían su destino para siempre. Nunca volverás a caminar. Ese joven era Julio José Iglesias de la Cueva, futuro portero del Real Madrid, cuya carrera futbolística acababa de terminar en una fracción de segundo. Pero lo que los médicos no sabían es que estaban presenciando el nacimiento de una de las leyendas musicales más grandes del siglo XX. 18 años después, cuando ya era el cantante español más exitoso de todos los tiempos, el terror volvería a tocar a su puerta. Esta vez no sería un accidente, sino algo mucho más siniestro. El 5 de diciembre de 1981, miembros de la organización terrorista ETA secuestraron a su padre, el doctor Julio Iglesias Puga. Durante 103 días, Julio Iglesias vivió el infierno más absoluto, preguntándose si volvería a ver con vida al hombre que le había dado todo. Hola, soy Lucía Valverde y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a contar una historia que va mucho más allá de las canciones románticas y los escenarios llenos de luces. Es la historia de un hombre que convirtió el dolor en música, la tragedia en triunfo, y que construyó un imperio musical desde las cenizas de sus sueños rotos. Si esta historia os parece fascinante, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún episodio. Y por favor, dejadme vuestros comentarios al final del vídeo. Me encanta conocer vuestras opiniones sobre estas historias increíbles. Pero antes de continuar, dejadme preguntaros algo. ¿Creéis que el destino existe? ¿Pensáis que todo lo que le pasó a Julio Iglesias estaba escrito? ¿O fue simplemente una serie de casualidades que cambiaron el curso de la música popular? Quedaos hasta el final, porque esta historia os va a sorprender tanto como me sorprendió a mí cuando la investigué. Para entender la magnitud de lo que le ocurrió a Julio Iglesias, primero tenemos que conocer al joven que era antes de convertirse en leyenda. Julio José Iglesias de la Cueva nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, en el seno de una familia acomodada. Su padre, Julio Iglesias Puga, era un prestigioso ginecólogo, y su madre, María del Rosario de la Cueva y Periñat, provenía de una familia andaluza de abolengo. Desde muy pequeño, Julio mostró una personalidad arrolladora y un carisma natural que llamaba la atención de todos los que le rodeaban. Pero su verdadera pasión no era la música, sino el fútbol. Era un niño obsesionado con el balón, que pasaba horas y horas practicando en el jardín de su casa, en la calle Dr. Fleming de Madrid. Su talento como portero era innegable. Tenía reflejos felinos, una agilidad extraordinaria y, sobre todo, una determinación férrea que le hacía entrenar hasta el agotamiento. No era raro verle practicando paradas hasta altas horas de la madrugada, iluminado únicamente por las farolas del barrio. Sus padres, aunque preocupados por sus estudios, no podían negar que su hijo tenía algo especial. A los 16 años, algo extraordinario sucedió. Los ojeadores del Real Madrid se fijaron en él durante un partido del colegio. Era el año 1959 y el Real Madrid estaba en plena época dorada con Di Stéfano y Puskás. Ser seleccionado por el club más prestigioso del mundo era el sueño de cualquier joven futbolista español. Julio no lo podía creer. El Real Madrid, el equipo de sus amores, le estaba ofreciendo la oportunidad de su vida. Comenzó a entrenar en las categorías inferiores del club y rápidamente se ganó el respeto de sus compañeros y entrenadores. Era disciplinado, trabajador y tenía esa chispa especial que distingue a los grandes deportistas. Pero Julio no era solo un atleta. Era también un joven culto, educado en el Colegio de San Patricio, donde había aprendido a hablar varios idiomas. Dominaba el francés perfectamente gracias a su madre y también tenía nociones de inglés e italiano. Esta facilidad para los idiomas sería crucial en su futuro, aunque en ese momento él no lo sabía. Durante sus años de formación en el Real Madrid, Julio vivía en una burbuja de felicidad. Entrenaba por las mañanas, estudiaba por las tardes y soñaba con el día en que defendería la portería del primer equipo, en el Santiago Bernabéu. Sus compañeros le describían como un joven alegre, bromista, pero también increíblemente competitivo. Había algo en Julio que le diferenciaba del resto. No era solo su talento deportivo, sino su capacidad para conectar con las personas.
Tenía una sonrisa contagiosa y una forma de hablar que hacía que todo el mundo se sintiera cómodo a su lado. Los entrenadores veteranos decían que tenía duende, esa cualidad indefinible que poseen las estrellas. En el Real Madrid, Julio conoció a algunos de los mejores futbolistas del mundo. Pudo entrenar junto a leyendas como Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás y Francisco Gento. Estos encuentros marcaron profundamente su personalidad. Aprendió que la excelencia no era casualidad, sino el resultado de un trabajo constante y una disciplina inquebrantable. Sus padres estaban orgullosos, pero también preocupados. El doctor Iglesias Puga quería que su hijo tuviera una carrera sólida, y aunque respetaba su pasión por el fútbol, siempre le recordaba la importancia de los estudios. El fútbol es hermoso, hijo, pero la educación es lo que realmente te dará libertad en la vida, le decía. Durante esos años, Julio también comenzó a mostrar interés por la música, aunque de manera muy superficial. Le gustaba escuchar las canciones de moda, especialmente las baladas románticas que sonaban en la radio. Tenía una voz agradable y a veces cantaba en las reuniones familiares, pero nunca pensó que la música podría ser algo más que un hobby. El año 1962 fue especialmente importante para Julio. Había cumplido 19 años y estaba más cerca que nunca de debutar con el primer equipo del Real Madrid. Los entrenadores hablaban de él como una gran promesa, y algunos periodistas deportivos ya habían comenzado a mencionar su nombre en los diarios. Pero el destino, ese concepto tan caprichoso y misterioso, estaba a punto de cambiar completamente el rumbo de su vida. En septiembre de 1963, Julio era un joven de 20 años lleno de sueños, con un futuro prometedor por delante y una vida perfectamente planificada. No sabía que en cuestión de días, todo aquello por lo que había trabajado durante años se desvanecería para siempre. ¿Podéis imaginar lo que significa tener tu sueño al alcance de la mano y perderlo en un instante? ¿Creéis que Julio habría llegado a ser el mismo artista si hubiera triunfado como futbolista? Estas son preguntas que nos acompañarán durante toda esta historia, porque lo que estaba a punto de suceder cambiaría no solo la vida de Julio Iglesias, sino también la historia de la música popular. 22 de septiembre de 1963. Era una noche como cualquier otra en Madrid, pero para Julio Iglesias sería la noche que dividiría su vida en un antes y un después. Había quedado con unos amigos para celebrar que al día siguiente cumpliría 21 años. Era joven, estaba enamorado de la vida y tenía todos los motivos del mundo para ser feliz. Esa tarde había tenido un entrenamiento especialmente bueno en el Real Madrid. El entrenador le había felicitado por algunas paradas espectaculares y había rumores de que pronto podría ser convocado para entrenar con el primer equipo. Julio estaba eufórico. Llamó a su novia de entonces, una joven madrileña llamada Gwendolyn Bollore, para contarle las buenas noticias. La cena con los amigos fue divertida y relajada. Fueron a un restaurante cerca de la Gran Vía, uno de esos lugares típicos madrileños donde se reunía la juventud dorada de la época. Julio estaba especialmente animado esa noche. Sus amigos recuerdan que no paraba de hacer bromas y de contar anécdotas de los entrenamientos. Tenía esa energía contagiosa que caracterizaba su personalidad. Después de cenar, decidieron dar una vuelta en coche. Julio había conseguido el permiso de conducir hacía poco tiempo y tenía un Seat 600 blanco que era su orgullo y alegría. Era un coche modesto, pero para él representaba la libertad y la independencia que tanto valoraba. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando decidieron regresar a casa. Julio se ofreció a llevar a sus amigos, como hacía habitualmente. Era un conductor prudente, quizás porque la disciplina del fútbol le había enseñado a ser cuidadoso en todo lo que hacía. Nunca bebía cuando tenía que conducir, y siempre respetaba las normas de tráfico. Iban por la carretera de Majadahonda, una vía que Julio conocía perfectamente porque la había recorrido cientos de veces. Era una noche clara, sin lluvia ni niebla. Las condiciones eran perfectas para conducir. Julio charlaba animadamente con sus amigos sobre los planes para el día siguiente, su cumpleaños. Y entonces sucedió. En una curva que había tomado 1000 veces antes, algo salió mal. Los testimonios de esa noche nunca fueron completamente claros. Algunos dijeron que fue un neumático que reventó, otros que había un obstáculo en la carretera. Lo cierto es que el 600 se salió de la calzada y se estrelló violentamente contra un árbol. El impacto fue brutal. El sonido del metal retorciéndose y el cristal rompiéndose
rompió el silencio de la madrugada madrileña. Los amigos de Julio resultaron heridos, pero él se llevó la peor parte. El volante se había incrustado en su pecho y sus piernas habían quedado atrapadas entre los hierros retorcidos del coche. Los primeros en llegar al lugar del accidente fueron otros conductores que pasaban por la zona. La escena era dantesca. El coche estaba completamente destrozado y Julio estaba inconsciente, con heridas que parecían mortales. Una de las personas que le auxilió dijo después que pensó que no sobreviviría a esa noche. La ambulancia tardó lo que parecieron horas en llegar, aunque en realidad fueron solo 20 minutos. Para Julio, que entraba y salía de la consciencia, fue una eternidad de dolor y confusión. Recuerda vagamente las voces de los paramédicos, las luces intermitentes de la ambulancia y una sensación extraña de estar flotando fuera de su propio cuerpo. En el hospital, los médicos trabajaron durante horas para estabilizarle. Tenía múltiples fracturas, heridas internas graves y lo más preocupante de todo, una lesión en la médula espinal que había afectado gravemente sus piernas. El doctor que le atendió esa noche, el doctor Tamames, sería honesto y directo con la familia. Las posibilidades de que Julio volviera a caminar eran prácticamente nulas. Cuando Julio despertó 3 días después, lo primero que vio fue el rostro preocupado de su padre. El doctor Iglesias Puga había pasado 72 horas sin dormir, esperando noticias sobre el estado de su hijo. Su madre, María del Rosario, había llorado tanto que ya no le quedaban lágrimas. ¿Cómo están mis piernas, papá?, fue la primera pregunta que hizo Julio cuando pudo hablar. Su padre, que era médico y conocía perfectamente la gravedad de la situación, no supo qué responder. ¿Cómo le dices a tu hijo de 20 años que su sueño de ser futbolista profesional ha terminado para siempre? Los días siguientes fueron los más duros de la vida de Julio. Cuando finalmente los médicos le explicaron la realidad de su situación, se sumió en una depresión profunda. No podía mover las piernas, y los doctores le dijeron que probablemente nunca volvería a hacerlo. Su carrera en el Real Madrid había terminado antes de empezar realmente. Durante las primeras semanas en el hospital, Julio se negaba a recibir visitas. No quería que sus compañeros del Real Madrid le vieran en esa situación. No quería la compasión de nadie. Era un joven orgulloso que había visto cómo su mundo se desmoronaba en cuestión de segundos. Pero había algo en el carácter de Julio que los médicos no habían previsto: su increíble fuerza de voluntad. La misma determinación que le había llevado a destacar como portero, ahora se convertiría en su arma para luchar contra el destino. Aunque no lo sabía entonces, esa tragedia sería el catalizador que le convertiría en una de las figuras más importantes de la música del siglo XX. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que las tragedias pueden convertirse en bendiciones disfrazadas? ¿Fue este accidente el momento que realmente definió quién sería Julio Iglesias? La respuesta a estas preguntas está en lo que sucedió durante los meses siguientes, cuando un joven destrozado física y emocionalmente descubriría que tenía un don que ni él mismo conocía. Los meses que siguieron al accidente fueron los más oscuros en la vida de Julio Iglesias. Pasó año y medio hospitalizado, sometido a múltiples operaciones y tratamientos de rehabilitación que parecían no dar resultado. Los médicos habían logrado salvarle la vida, pero sus piernas permanecían inmóviles, como dos extraños que ya no le pertenecían. Durante esos largos días en el hospital, Julio cayó en una depresión profunda. El joven alegre y lleno de vida que había sido, se había transformado en alguien amargado y desesperanzado. Se negaba a hacer los ejercicios de rehabilitación, apenas comía, y pasaba horas mirando por la ventana de su habitación, perdido en pensamientos que le llevaban siempre al mismo lugar: la vida que había perdido para siempre. Su padre, el doctor Iglesias Puga, estaba desesperado. Había consultado con los mejores especialistas de España y Europa, pero todos le daban la misma respuesta. Las posibilidades de recuperación eran mínimas, pero más que la lesión física, lo que realmente preocupaba a la familia era el estado emocional de Julio. Parecía haber perdido las ganas de vivir. Fue entonces cuando una enfermera del hospital, una mujer mayor llamada Eloísa, que había visto pasar por allí a cientos de pacientes, tuvo una idea que cambiaría el curso de la historia. Había notado que Julio tenía las manos completamente inmóviles, sin fuerza ni coordinación, como consecuencia del tiempo que había pasado sin usarlas. «Necesitas ejercitar los dedos»,
le dijo un día mientras le cambiaba las vendas. Si no los mueves, van a quedar rígidos para siempre. Julio la miró con indiferencia. ¿Para qué necesitaba las manos, si nunca más podría jugar al fútbol? Pero Eloísa era persistente y tenía una propuesta que le sorprendió. Mi hijo tiene una guitarra que ya no usa. Te la voy a traer mañana. No tienes que aprender a tocar, solo mueve los dedos por las cuerdas. Es el mejor ejercicio que existe para recuperar la movilidad. Julio protestó, pero Eloísa no le hizo caso. Al día siguiente apareció con una guitarra española vieja y desafinada. Al principio, Julio apenas podía sostener el instrumento. Sus dedos estaban rígidos y no respondían a sus órdenes. Pero poco a poco, con una paciencia infinita, comenzó a mover los dedos por las cuerdas. No sabía tocar, no conocía acordes ni melodías, pero el simple acto de mover las manos le proporcionaba una extraña sensación de control sobre su propio cuerpo. Durante las primeras semanas, la guitarra no era más que un objeto de rehabilitación. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. Julio empezó a escuchar música de una manera diferente. Las canciones que sonaban en la radio del hospital ya no eran solo melodías de fondo, sino estructuras complejas que su mente comenzaba a analizar y comprender. Un día, casi por casualidad, logró hacer sonar un acorde. Era un do mayor simple, pero para él fue como si hubiera descubierto un nuevo continente. El sonido que salía de esas 6 cuerdas tenía algo mágico, algo que conectaba directamente con sus emociones más profundas. Por primera vez desde el accidente, sintió algo parecido a la esperanza. Su padre notó el cambio inmediatamente. Julio había comenzado a sonreír de nuevo, tímidamente al principio, pero con más frecuencia cada día. Pasaba horas con la guitarra, y aunque los sonidos que producía eran todavía rudimentarios, había una determinación en sus ojos que no se veía desde antes del accidente. Fue entonces cuando Julio hizo un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Tenía una voz extraordinaria. Había comenzado a tararear las melodías que intentaba tocar con la guitarra, y una enfermera que pasaba por el pasillo se detuvo en seco al escucharle. «¿Quién está cantando?», preguntó. «Tiene una voz preciosa». La voz de Julio tenía algo especial. No era técnicamente perfecta, pero tenía una calidad emocional que llegaba directamente al corazón. Era cálida, íntima, con un ligero vibrato que la hacía inmediatamente reconocible. Cuando cantaba, parecía que estaba contando secretos, compartiendo confidencias con quien le escuchaba. Durante los meses siguientes, la habitación de Julio se convirtió en un pequeño conservatorio improvisado. Su padre le trajo libros de música y comenzó a aprender teoría musical de manera autodidacta. Tenía una facilidad natural para entender las estructuras musicales y su oído era excepcionalmente bueno. Pero lo más importante de todo era que la música le había devuelto la razón de vivir. Ya no era el joven desesperado que miraba por la ventana esperando un milagro. Ahora tenía un propósito, algo en lo que concentrar toda esa energía y determinación que antes había puesto en el fútbol. Un día, después de casi un año de práctica constante, Julio interpretó su primera canción completa. Era En Aranjuez con tu amor, una melodía que había escuchado en la radio y que había logrado adaptar para guitarra y voz. Cuando terminó, había lágrimas en los ojos de todos los que le habían escuchado. Su madre, María del Rosario, que había sufrido tanto viendo el dolor de su hijo, no podía creer lo que estaba escuchando. «Julio», le dijo con la voz quebrada por la emoción, «creo que Dios te ha dado un regalo diferente al que tú esperabas, pero igual de hermoso». Durante este periodo, Julio también comenzó a escribir sus primeras canciones. Eran composiciones sencillas, pero cargadas de una emotividad que reflejaba todo lo que había vivido durante esos meses de sufrimiento y redescubrimiento. La música se había convertido en su forma de procesar el dolor y transformarlo en algo hermoso. Cuando finalmente salió del hospital, en 1965, Julio Iglesias era una persona completamente diferente. Había recuperado parcialmente la movilidad de las piernas, aunque nunca volvería a ser el atleta que había sido. Pero había ganado algo mucho más valioso. Había descubierto su verdadera vocación. ¿Os imagináis el valor que hace falta para reinventarse completamente después de perder todo lo que creías que eras? ¿Pensáis que Julio habría descubierto su talento musical si no hubiera pasado por esa tragedia? A veces me pregunto si el destino tiene formas muy extrañas de llevarnos hacia donde realmente tenemos que estar.
Cuando Julio Iglesias salió del hospital en 1965, el mundo había cambiado, y él también. Los Beatles dominaban las listas de éxitos, la música pop estaba experimentando una revolución, y España comenzaba a abrirse tímidamente al exterior después de décadas de aislamiento. Julio tenía 22 años, una guitarra, una voz extraordinaria y una determinación férrea forjada en el dolor. Los primeros meses fuera del hospital fueron duros. Aunque había recuperado cierta movilidad en las piernas, caminar seguía siendo doloroso y difícil. Pero Julio había aprendido algo fundamental durante su convalecencia, que los límites físicos no tenían por qué ser límites para el alma. Si no podía correr, volaría de otra manera. Su padre, siempre práctico, le sugirió que estudiara Derecho mientras desarrollaba su afición por la música. «La música está muy bien, hijo, pero necesitas una carrera sólida», le decía. Julio accedió, pero su corazón estaba completamente entregado a las canciones que componía cada noche en su habitación. Durante sus años universitarios, Julio comenzó a actuar en pequeños locales de Madrid. Eran lugares modestos, bares y cafeterías donde los estudiantes se reunían a escuchar música. Su repertorio consistía principalmente en baladas románticas que él mismo componía, interpretadas con esa voz íntima y cálida que había desarrollado durante su recuperación. Fue en uno de esos pequeños conciertos donde conoció a Alfredo Fraile, un joven empresario musical que se convertiría en su manager y en una de las personas más importantes de su carrera. Alfredo quedó fascinado por la voz de Julio y, sobre todo, por su capacidad para conectar emocionalmente con el público. Había algo especial en él, recordaría Alfredo años después. No era solo la voz, aunque era preciosa. Era la manera en que cantaba, como si estuviera contándole secretos a cada persona del público. Nunca había visto nada igual. Esa misma noche, Alfredo se acercó a Julio y le propuso trabajar juntos. El primer gran paso llegó en 1968, cuando Julio decidió presentarse al Festival de Benidorm, uno de los eventos musicales más importantes de España en esa época. La canción elegida fue «La vida sigue igual», una balada melancólica que había compuesto pensando en todo lo que había vivido desde el accidente. La actuación de Julio en Benidorm fue electrizante. Subió al escenario con su guitarra, visiblemente nervioso, pero en cuanto comenzó a cantar, algo mágico sucedió. Su voz llenó el auditorio con una emotividad que dejó al público sin aliento. La vida sigue igual se convirtió instantáneamente en un himno generacional. Aunque no ganó el festival, su actuación causó tal impacto que las discográficas comenzaron a interesarse por él. Columbia Records España le ofreció su primer contrato discográfico y en 1969 lanzó su primer álbum, que incluía La vida sigue igual como tema principal. El éxito fue inmediato. La vida sigue igual se convirtió en número 1 en España y comenzó a sonar en otros países europeos. Julio había logrado algo extraordinario, crear una canción que hablaba directamente al corazón de una generación que estaba experimentando cambios profundos en todos los aspectos de la vida. Pero el verdadero salto a la fama internacional llegó en 1970, cuando Julio representó a España en el Festival de Eurovisión con la canción Gwendoline. Aunque solo quedó en cuarto lugar, su actuación fue vista por más de 500 millones de personas en toda Europa, convirtiéndole instantáneamente en una estrella continental. La canción Gwendoline tenía un significado especial para Julio. Estaba dedicada a Gwendoline Bollore, la novia que había tenido en la época del accidente y que había permanecido a su lado durante los momentos más difíciles. Era su forma de agradecerle todo el amor y apoyo que había recibido cuando más lo necesitaba. Después de Eurovisión, la carrera de Julio experimentó una aceleración vertiginosa. Sus discos comenzaron a venderse por toda Europa, y su agenda de conciertos se llenó de fechas en países donde nunca había estado. Francia, Italia, Alemania, todos querían escuchar a ese español de voz aterciopelada que cantaba al amor con una sinceridad desgarradora. Durante estos años, Julio desarrolló su estilo característico, elegante, romántico, pero con una sensualidad sutil que le diferenciaba de otros cantantes de la época. Sus conciertos se convirtieron en eventos sociales donde las mujeres suspiraban y los hombres admiraban su carisma natural. Era el Latin lover perfecto,
pero con una vulnerabilidad que le hacía humano y accesible. En 1971 se casó con Isabel Preisler, una joven filipina de extraordinaria belleza que trabajaba como periodista en Madrid. Su boda fue uno de los eventos sociales más importantes de la época, y su matrimonio se convirtió en el símbolo de la España moderna y cosmopolita que estaba emergiendo. Con Isabel tuvo 3 hijos, Chabeli, Julio José y Enrique, que años después se convertiría también en una estrella musical internacional. Durante estos años, Julio parecía tenerlo todo: éxito profesional, una familia hermosa y el reconocimiento de millones de fans en todo el mundo. Pero el éxito también trajo consigo presiones enormes. Julio se había convertido en un perfeccionista obsesivo, que podía pasar semanas trabajando en una sola canción hasta conseguir que sonara exactamente como él la había imaginado. Sus músicos y productores recuerdan sesiones de grabación que duraban días enteros, con Julio repitiendo una y otra vez la misma frase hasta conseguir la entonación perfecta. A mediados de los años 70, Julio Iglesias era ya una de las figuras más importantes de la música popular europea. Había vendido millones de discos, llenaba estadios en todo el continente, y su nombre comenzaba a sonar incluso en Estados Unidos. Pero lo que nadie sabía era que su momento más difícil estaba aún por llegar. ¿Creéis que el éxito puede ser tan peligroso como el fracaso? ¿Pensáis que Julio estaba preparado para lo que le esperaba en la década siguiente? A veces pienso que cuando tienes todo lo que siempre has soñado, es cuando más vulnerable te vuelves a los golpes del destino. 5 de diciembre de 1981. Madrid despertaba con la noticia que conmocionaría a España y que marcaría para siempre la vida de Julio Iglesias. Su padre, el doctor Julio Iglesias Puga, había sido secuestrado por la organización terrorista ETA cuando salía de su consulta médica. El hombre que había dedicado su vida a salvar vidas se había convertido en rehén de unos terroristas que querían usar su dolor para hacer daño a su hijo. Para entender la magnitud de este drama, hay que situarse en el contexto de la España de principios de los 80. ETA llevaba años sembrando el terror con atentados y secuestros, y la sociedad española vivía en un clima de tensión constante. Pero secuestrar al padre de la mayor estrella musical del país era algo sin precedentes, un golpe mediático que resonaría en todo el mundo. Julio se enteró de la noticia mientras estaba en Miami, preparando su asalto al mercado estadounidense. Acababa de firmar un contrato millonario con CBS Records y estaba trabajando en el álbum que le convertiría en una estrella global. En cuestión de minutos, todo eso dejó de importar. Su padre, el hombre que le había enseñado el valor del trabajo y la dignidad, estaba en manos de unos terroristas. La llamada telefónica que cambió todo llegó a las 3 de la madrugada, hora de Miami. Era su hermano Carlos, con la voz quebrada por la emoción. «Julio, han secuestrado a papá. ETA se lo ha llevado cuando salía de la consulta. No sabemos nada más». Julio sintió como si el mundo se desplomara bajo sus pies. Era como revivir la noche del accidente, pero esta vez el dolor no era solo suyo. Los terroristas habían planificado el secuestro con precisión militar. Conocían perfectamente los horarios del doctor Iglesias Puga. Sabían que era un hombre de rutinas fijas que salía de su consulta todos los días a la misma hora. Lo interceptaron en el garaje de su edificio, lo metieron en un coche y desaparecieron sin dejar rastro. Las primeras horas fueron las más desesperantes. La familia no sabía si el doctor estaba vivo o muerto, si los secuestradores harían algún tipo de demanda o si simplemente era una acción de castigo contra Julio por su éxito internacional. ETA había convertido el secuestro en una forma de financiación y de presión política, y los Iglesias se habían convertido en sus víctimas. Julio tomó el primer avión de vuelta a España. Durante las 8 horas de vuelo no pudo dormir ni comer. Se pasó todo el tiempo pensando en su padre, imaginando lo que podía estar sufriendo, preguntándose si volvería a verle con vida. Era la primera vez desde el accidente que se sentía completamente impotente ante las circunstancias. Al llegar a Madrid, se encontró con una ciudad conmocionada. Los medios de comunicación de todo el mundo habían puesto sus ojos en el caso, y la casa familiar estaba rodeada de periodistas y cámaras de televisión. Julio tuvo que entrar por la puerta trasera para evitar el acoso mediático, pero no había forma de escapar de la realidad.
Su vida privada se había convertido en un espectáculo público. Los días siguientes fueron un infierno de espera e incertidumbre. La policía trabajaba día y noche para encontrar pistas, pero ETA era una organización experta en este tipo de operaciones. Habían hecho desaparecer al doctor Iglesias Puga como si se lo hubiera tragado la tierra, y no daban señales de vida ni hacían demandas concretas. Julio canceló todos sus compromisos profesionales y se instaló en la casa familiar para estar cerca de su madre y coordinar los esfuerzos de búsqueda. Era extraño verle así, el hombre que había conquistado Europa con su música, reducido a la impotencia más absoluta. No podía cantar, no podía actuar, no podía hacer nada más que esperar y rezar. La primera comunicación de los terroristas llegó 3 semanas después del secuestro. Era una carta escrita con la letra del doctor Iglesias Puga, pero claramente dictada por sus captores. En ella pedía a la familia que no colaborara con la policía y que esperaran nuevas instrucciones. Era la prueba de que estaba vivo, pero también la confirmación de que su calvario acababa de empezar. Durante las semanas siguientes, Julio vivió en una montaña rusa emocional constante. Cada día traía nuevos rumores, falsas pistas y esperanzas que se desvanecían tan rápido como habían aparecido. Los medios especulaban constantemente sobre las posibles demandas de los terroristas, y algunos llegaron a sugerir que pedirían que Julio dejara de cantar en español como forma de protesta política. La presión sobre Julio era inmensa. Por un lado, tenía que mantener la calma para apoyar a su familia, especialmente a su madre, que estaba destrozada por la situación. Por otro lado, tenía que lidiar con la presión mediática y con las especulaciones constantes sobre su carrera y su futuro. Algunos medios llegaron a insinuar que el secuestro era una estrategia publicitaria, algo que le dolió profundamente. Durante este periodo, Julio descubrió el verdadero significado del miedo. No era el miedo físico que había sentido durante el accidente, sino algo mucho más profundo. El terror de perder para siempre a la persona que más admiraba en el mundo. Su padre no era solo su progenitor, sino su modelo de integridad, trabajo y dignidad. Las negociaciones con ETA se prolongaron durante meses. Los terroristas pedían un rescate millonario, pero también hacían demandas políticas que la familia no podía satisfacer. Querían que Julio hiciera declaraciones públicas a favor de la independencia del País Vasco, algo que él se negaba rotundamente a hacer. No iba a convertir el sufrimiento de su padre en una plataforma política. Finalmente, después de 103 días de cautiverio, el doctor Iglesias Puga fue liberado. Fue el 17 de marzo de 1982, y la noticia se extendió como la pólvora por toda España. Julio recibió la llamada cuando estaba en casa de su madre, y por primera vez en más de 3 meses pudo respirar con tranquilidad. El reencuentro fue emocionante y desgarrador a la vez. Su padre había perdido mucho peso, tenía el pelo completamente blanco, y en sus ojos se veía el reflejo de todo lo que había sufrido. Pero estaba vivo, estaba libre, y eso era lo único que importaba. Julio le abrazó y lloró como no había llorado desde el día del accidente. El secuestro había cambiado para siempre la vida de la familia Iglesias. Ya nunca más podrían vivir con la tranquilidad de antes, sabiendo que su éxito los convertía en objetivos potenciales. Julio tomó la decisión de trasladarse definitivamente a Miami, donde podría tener mayor seguridad y protección para su familia. ¿Podéis imaginar lo que significa vivir con el miedo constante de que puedan hacer daño a las personas que más quieres? ¿Creéis que Julio pudo superar completamente el trauma de esos 103 días? El secuestro de su padre marcó un antes y un después en su vida, y las decisiones que tomó después estuvieron siempre condicionadas por esa experiencia terrible. Después del trauma del secuestro de su padre, Julio Iglesias se refugió en lo que mejor sabía hacer: la música y la conquista. Su traslado definitivo a Miami en 1982 marcó el inicio de la época más exitosa y controvertida de su carrera. Fue entonces cuando nació el mito que le acompañaría para siempre: el de las 3.000 mujeres. La cifra surgió durante una entrevista que Julio concedió a una revista francesa en 1984. El periodista le preguntó sobre su vida amorosa y Julio, con esa mezcla de arrogancia y vulnerabilidad que le caracterizaba, respondió: «He estado con unas 3.000 mujeres en mi vida». La frase se convirtió instantáneamente en titular mundial
y en parte indeleble de su leyenda. Pero, ¿era cierta esa cifra? ¿O era simplemente una exageración de un hombre que había aprendido a usar su imagen de Latin Lover como parte de su estrategia de marketing? La realidad, como siempre, era mucho más compleja que los titulares. Julio había descubierto que su fama le abría puertas que nunca habría imaginado, y había decidido atravesar todas y cada una de ellas. Su divorcio de Isabel Preisler, en 1979, había sido uno de los escándalos sociales más comentados de la época. Isabel, cansada de las infidelidades constantes de Julio y de su obsesión por la carrera, había decidido poner fin a un matrimonio que se había convertido en una farsa. La separación fue dolorosa para ambos, pero especialmente dura para Julio, que perdía no solo a su esposa, sino también la estabilidad familiar que tanto valoraba. Después del divorcio, Julio se sumergió en una vida de excesos que alimentó su leyenda, pero que también reveló su lado más vulnerable. Las mujeres se sentían irresistiblemente atraídas hacia él, no solo por su fama, sino por esa mezcla única de sensualidad y melancolía que transmitía tanto en sus canciones como en persona. Sus conquistas incluían desde actrices famosas hasta aristócratas europeas, desde modelos internacionales hasta mujeres anónimas que conocía en sus giras. Cada ciudad era una nueva oportunidad, cada concierto una nueva cacería. Julio había convertido la seducción en un arte, y su fama le proporcionaba un poder de atracción que pocos hombres en la historia habían poseído. Entre sus romances más famosos estuvieron los que mantuvo con actrices como Úrsula Andrés, la mítica chica Bond, con quien vivió una apasionada relación durante varios meses. También se le relacionó con Priscilla Presley, la exesposa de Elvis, en lo que habría sido uno de los encuentros más simbólicos entre dos leyendas de la música popular. Pero detrás de toda esa actividad frenética, había un hombre profundamente herido, que buscaba en cada encuentro algo que nunca lograba encontrar. Julio había confesado en varias ocasiones que después del accidente había desarrollado una necesidad compulsiva de sentirse deseado, de confirmar una y otra vez que seguía siendo atractivo, a pesar de sus limitaciones físicas. Sus amigos más cercanos describían a un Julio obsesionado con la perfección física, que pasaba horas en el gimnasio intentando mantener un cuerpo que había sido traicionado por el destino. Se sometía a tratamientos estéticos constantes, cuidaba su alimentación de manera obsesiva y llegó a confesar que se miraba al espejo docenas de veces al día, buscando signos de envejecimiento. La vida en Miami le proporcionó el escenario perfecto para alimentar su leyenda. La ciudad era un paraíso para los ricos y famosos, un lugar donde las reglas sociales tradicionales no aplicaban y donde todo parecía posible. Julio se construyó una mansión espectacular en Indian Creek, una isla privada donde vivían algunos de los hombres más poderosos del mundo. Su casa se convirtió en el escenario de fiestas legendarias donde se mezclaban estrellas de Hollywood, magnates de los negocios, políticos y, por supuesto, las mujeres más hermosas del mundo. Julio era el anfitrión perfecto, elegante, divertido, generoso, pero siempre con esa aura de misterio que le hacía irresistible. Durante estos años, también desarrolló una rutina casi militar para sus conquistas. Tenía un equipo de asistentes que se encargaban de los detalles: flores, champán, joyas, todo lo necesario para crear la atmósfera perfecta. Julio había convertido la seducción en una ciencia exacta, donde cada gesto, cada palabra, cada mirada estaba calculada para conseguir el máximo efecto. Pero la cifra de las 3.000 mujeres también tenía un lado oscuro que pocos conocían. Julio había desarrollado una incapacidad casi patológica para mantener relaciones duraderas. Después de la conquista inicial, perdía rápidamente el interés y buscaba nuevos desafíos. Era como si estuviera condenado a repetir eternamente el mismo patrón: seducir, conquistar, aburrirse, abandonar. Sus propios hijos han hablado en varias ocasiones sobre cómo esta obsesión afectó su vida familiar. Enrique Iglesias, que se convertiría en una estrella mundial por derecho propio, ha confesado que durante años tuvo una relación complicada con su padre, a quien veía más como una figura mediática que como un progenitor presente y cariñoso. La prensa internacional alimentaba constantemente el mito. Cada aparición pública de Julio con una mujer diferente
generaba titulares. Cada rumor de romance se convertía en noticia mundial. Julio había aprendido a usar esta atención mediática en su beneficio, sabiendo que cada escándalo amoroso se traducía en ventas de discos y entradas vendidas para sus conciertos. Pero también pagó un precio muy alto por cultivar esa imagen. Se convirtió en prisionero de su propia leyenda, obligado a mantener un personaje que a veces le resultaba agotador. En entrevistas posteriores, Julio confesaría que hubo momentos en los que se sintió completamente vacío, rodeado de gente pero profundamente solo. La ironía es que el hombre que había conquistado a 3.000 mujeres seguía buscando desesperadamente el amor verdadero. En 1988 se casó con Miranda Reinsburger, una modelo holandesa 20 años menor que él, con quien finalmente encontraría la estabilidad emocional que había buscado durante décadas. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Julio estaba realmente disfrutando de esa vida de excesos o era su forma de huir del dolor? ¿Puede un hombre amar realmente a 3.000 mujeres? ¿O es imposible amar a tantas porque entonces no amas realmente a ninguna? A mí me parece que detrás de cada conquista había un hombre buscando algo que había perdido hace mucho tiempo. La capacidad de ser vulnerable sin tener miedo. Miami, 2025. Julio Iglesias tiene 81 años y lleva más de 4 décadas viviendo en lo que él mismo ha llamado su jaula dorada. Desde las ventanas de su mansión en Indian Creek puede ver el mar que tantas veces ha cantado, pero ya no es el mismo hombre que conquistó el mundo con su voz. El tiempo, ese enemigo implacable contra el que luchó durante décadas, finalmente ha conseguido lo que ni el accidente ni los terroristas pudieron hacer: doblegarlo. La decisión de establecerse definitivamente en Miami, después del secuestro de su padre, no fue solo una cuestión de seguridad, sino también una forma de reinventarse una vez más. Estados Unidos representaba el último gran desafío de su carrera: conquistar el mercado más difícil del mundo, el país donde se decidía quién era realmente una estrella global y quién era solo una celebridad regional. Los años 80 fueron la década dorada de Julio Iglesias en América. Su álbum 1100 Bel Air Place, grabado en 1984, se convirtió en un fenómeno mundial. La canción To All the Girls I've Loved Before, que cantó a dúo con Willie Nelson, alcanzó el número 5 en las listas estadounidenses y le abrió definitivamente las puertas del mercado anglosajón. Pero el éxito en Estados Unidos también significó adaptarse a una cultura completamente diferente. Julio tuvo que aprender a cantar en inglés con la misma naturalidad que lo hacía en español. Tuvo que entender los códigos del show business americano y, sobre todo, tuvo que competir con artistas que habían nacido y crecido en ese sistema. Durante estos años, Julio se convirtió en el artista latino que más discos había vendido en la historia, con más de 300 millones de copias vendidas en todo el mundo. Sus conciertos llenaban estadios desde Los Ángeles hasta Tokio, y su nombre aparecía regularmente en las listas de los hombres más ricos y poderosos del mundo del espectáculo. Pero el precio del éxito fue altísimo. Julio se había convertido en una máquina de hacer dinero, con una agenda que le llevaba a dar más de 200 conciertos al año. Viajaba constantemente, dormía pocas horas y mantenía un ritmo de vida que habría agotado a hombres mucho más jóvenes. Su obsesión por la perfección le llevaba a ensayar hasta el agotamiento, y sus músicos recuerdan sesiones que duraban hasta 18 horas seguidas. La mansión de Indian Creek se convirtió en su refugio y su prisión al mismo tiempo. Era una propiedad espectacular, con más de 1.000 metros cuadrados, jardines diseñados por los mejores paisajistas del mundo, y todas las comodidades imaginables. Pero también era el lugar donde Julio se escondía del mundo cuando la presión se volvía insoportable. Durante los años 90 comenzaron a aparecer los primeros signos de que el ritmo frenético estaba pasando factura. Julio empezó a tener problemas de salud relacionados con el estrés y el agotamiento. Sus médicos le aconsejaron que redujera su actividad, pero él se negaba rotundamente. La música era su vida, y no concebía la existencia sin los escenarios. Fue entonces cuando conoció a Miranda Reinsburger, la mujer que cambiaría completamente su perspectiva sobre la vida y el amor. Miranda era diferente a todas las mujeres que había conocido antes. Inteligente, independiente y completamente inmune a su fama y su fortuna. Con ella,
Julio descubrió que era posible amar sin necesidad de conquistar, que podía ser vulnerable sin sentirse débil. Su relación con Miranda duró más de 20 años antes de que decidieran casarse oficialmente en 2010. Durante ese tiempo, tuvieron 5 hijos: Miguel, Rodrigo, los mellizos Cristina y Victoria, y Guillermo. Para Julio, que ya había sido padre con Isabel Preisler, esta segunda paternidad representó una oportunidad de redimirse y de ser el padre que no había podido ser con sus primeros hijos. Los últimos años han sido especialmente duros para Julio. En 2017 sufrió un accidente doméstico que le afectó gravemente las cuerdas vocales y desde entonces apenas ha vuelto a cantar en público. Para un hombre que había hecho de su voz su razón de ser, perder esa capacidad ha sido devastador. Sus apariciones públicas se han vuelto cada vez más escasas y cuando aparece, es evidente que el tiempo ha hecho mella en él. El hombre que durante décadas fue considerado uno de los más elegantes y atractivos del mundo, ahora es un anciano frágil que necesita ayuda para caminar y que habla con dificultad. Pero quizás lo más triste de todo es que Julio se ha convertido en prisionero de su propia leyenda. Vive rodeado de recuerdos de su época dorada, en una casa llena de discos de oro, fotografías con presidentes y estrellas, y premios que atestiguan una carrera irrepetible. Pero todo eso pertenece al pasado, y el presente es mucho más solitario y melancólico. Sus hijos mayores, Chabeli, Julio José y Enrique, han seguido sus propios caminos. Enrique se convirtió en una estrella mundial, aún más grande que su padre, pero la relación entre ambos siempre ha sido compleja. Julio ha confesado en varias ocasiones que se arrepiente de no haber estado más presente durante la infancia de sus hijos, sacrificada en el altar del éxito profesional. Con Miranda y sus hijos pequeños, ha intentado ser diferente, más presente y cariñoso. Pero la edad y los problemas de salud han limitado mucho su capacidad de disfrutar de esa segunda oportunidad. A veces se le ve paseando por los jardines de su mansión, apoyado en un bastón, con la mirada perdida en el horizonte. La pandemia de 2020 fue especialmente dura para él. Confinado en su mansión durante meses, sin poder recibir visitas ni salir de casa, Julio experimentó una soledad que no había conocido desde los días del hospital después del accidente. Fue entonces cuando comenzó a escribir sus memorias, un proyecto que lleva años intentando terminar, pero que le resulta emocionalmente agotador. En esas memorias, según han filtrado algunas fuentes cercanas, Julio hace un balance agridulce de su vida. Reconoce que ha tenido una carrera extraordinaria, que ha vivido experiencias que pocos seres humanos pueden imaginar, pero también admite que ha pagado un precio muy alto por todo ello. Ha ganado el mundo, pero ha perdido muchas de las cosas que realmente importan. Hoy, cuando escuchamos sus canciones en la radio o vemos sus viejas actuaciones en YouTube, es difícil imaginar que ese hombre lleno de vida y energía es el mismo anciano que vive recluido en Miami. Pero quizás esa sea la lección más importante de la vida de Julio Iglesias, que la fama y el éxito son efímeros, pero el amor y la familia son eternos. Su legado musical es indiscutible. Ha vendido más discos que cualquier otro artista español en la historia, ha llevado la música en español a todos los rincones del mundo y ha inspirado a generaciones de cantantes que han seguido sus pasos. Pero su verdadero legado quizás sea más personal. La historia de un hombre que nunca se rindió, que convirtió cada tragedia en una oportunidad y que demostró que es posible reinventarse las veces que sea necesario. ¿Qué pensáis de esta historia extraordinaria? ¿Creéis que Julio Iglesias ha sido feliz realmente o ha sido víctima de su propio éxito? ¿Pensáis que valió la pena sacrificar tanto por la fama? A mí me parece que su vida es un espejo en el que todos podemos vernos reflejados. Todos tenemos sueños, todos enfrentamos tragedias y todos tenemos que decidir qué precio estamos dispuestos a pagar por conseguir lo que queremos. La historia de Julio Iglesias es, en el fondo, la historia de todos nosotros. La búsqueda constante del amor, del reconocimiento, de la felicidad. Es la historia de un hombre que tuvo todo lo que se puede tener en esta vida, pero que quizás nunca encontró lo único que realmente importa: la paz interior. ¿Y vosotros, qué opináis de todo esto? ¿Habéis aprendido algo de esta historia que pueda aplicarse a vuestras propias vidas? Dejádmelo en los comentarios.
porque me encanta conocer vuestras reflexiones sobre estas historias que nos enseñan tanto sobre la condición humana. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida extraordinaria de Julio Iglesias y nos vemos en el próximo episodio de nuestro canal.